¿Qué tal, amigos? Superando poco a poco el tema del Omicron que tan mal maneja la administración pública. El doctor Muerte dice que todo está controlado, pero lo cierto es que yo ya formo parte del millón de contagiados en la República Mexicana por esta nueva cepa Omicron, que sigue avanzando cuando nadie habla, por ejemplo, de qué solución se le ha dado a este problema, de cómo se va a enfrentar. ¿Qué solución? Ahí les va una. ¿Dónde está la vacuna patria? ¿Dónde se fue a meter la vacuna patria? Que está, por un lado, en los Estados Unidos fabricándose, pero con patente mexicana. No, preferimos seguir importando vacunas cubanas. Con esto de que hay muy buenas relaciones en el alineamiento México, Cuba, Nicaragua o Venezuela, pues tenemos que aceptar que los cubanos nos surtan de vacunas con un alto costo y muchos privilegios para la dictadura que tanto ha asolado a este país del Caribe. A mí me lastima mucho, sobre todo, porque pues algún bisabuelo mío tiene origen cubano y entonces pues tengo sangre cubana y me revierte así, me sangra el alma cuando veo que no podemos superar la dictadura, ni de los Castros, ni este pobre señor de Díaz-Canel, que lo único que ha hecho es seguir con la dictadura castrista. No vaya a ser que se moleste Raúl o salga de su tumba Fidel. En fin, que andamos muy mal de rumbo. ¿Y cuáles son las soluciones que el gobierno de México da a los principales dramas de nuestro país? Por ejemplo, número uno, ¿qué pasa con la refinería Dos Bocas? Sencillamente sigue su marcha. Pero mientras sigue su marcha, resulta que las instalaciones de Pemex no pueden recibir a los barcos. Y los barcos cargados de petróleo que vienen del exterior, cargados de gasolina más bien que vienen del exterior, están varados. Un periódico calificó como un embudo, porque no pueden pasar ni pueden, lógicamente, descargar las gasolinas. Pronto tendremos que sufrir no una baja de gasolina como prometió el Mesías que está en Palacio Nacional, sino va a tener que aumentar el precio por el desabasto. Vamos a volver otra vez al tiempo de desabasto. Por cierto, están corriendo de un lado y de un otro todos los artífices de la 4TTT para tratar de evitar el colapso, porque sería terrible que un colapso que comenzó con la lucha contra los guachicoleros, que ahora ya volvieron a posesionarse del país, volviera otra vez a estallar a estas alturas del quinquenio aumentado a 10 meses más, es decir, 5 años y 10 meses que tenemos que soportar a esta TTT. Solución. Solución para la escasez de agua en Nuevo León. Muy fácil. Vamos a tratar de presionar a las empresas de cervezas y refrescos para que ya no usen agua. Esto es verdaderamente ridículo. Y nadie se ha puesto a hacer números. ¿Cuánto costaría o costará una inversión de esta naturaleza política para acabar con las inversiones económicas del norte? ¿Cuánto nos costaría que dejara de producirse cerveza y refrescos para dar el agua de estas industrias a la población? ¿Cuánto sería el costo? ¿Por qué no se preocupan más por tratar de abrir nuevas presas, por ejemplo, o por tratar de hacer algún tipo de ductos para que sirvan para llevar agua de donde sí la hay hasta el norte del país, como debiera hacerse
en lugar de estar jugando al chu de Andrés, que es el trenecito Maya que ya se puso en funcionamiento porque lo blindaron. Ahora es una obra que va con la seguridad del Estado. Con esta condición pasa por encima de cualquier otro perjuicio y va a instalarse el chu de Andrés Maya. Pues bien, ahora hay que ver cómo va a contestar la industria cervecera y la industria refresquera. Nos vamos a quedar sin chelas, como dicen vulgarmente los compañeros albañiles, y nos vamos a quedar también sin refrescos. Aquel que quiera tomar refresco pues va a tener que añorar ir a algunas de las tiendas que ya se convirtieron en museos para ver cómo eran los refrescos de antaño. Esto es lo que quiere la cuarta transformación, hacernos cada vez menos dependientes de la glucosa, pero solamente hacia afuera, no hacia adentro de la familia presidencial. Porque hacia adentro de la familia presidencial no olvidemos que hay una gran empresa que se llama nada menos que Rocío, como se llamaba Rocío Beltrán, la primera esposa del presidente actual, que seguramente, porque tuve conocimientos de ella, hubiera tenido un papel más discreto, más austero y sobre todo más social que la actual primera dama. Prefiero evitar hablar de ella porque es una dama que dice que no quiere ser primera dama, pero que exige ser tratada como tal. Es parte también de esta transformación maravillosa a los que nos está induciendo el señor López Obrador. ¿Y qué nos dicen ustedes del señor almirante Rafael Durán, secretario de Marina? ¿Qué soluciones automáticas da al tremendo escándalo que se generó al derribarse un helicóptero con 14 marinos dentro? Empezó a decir que no había sido producto de un ataque, sino de una cuestión mecánica. Luego dijo que no eran los narcos los responsables de esta tragedia. Pero de pronto los propios narcos, esto es interesante, usaron también las redes sociales y filtraron la foto del momento en que el helicóptero es impactado por una especie de misil tierra-aire. Fue como consecuencia de lo que ellos declararon: por cada uno de los nuestros que caiga, morirán 20 de ustedes. Fueron 14. Esperemos que no se les ocurra ir más allá y que esos 6 que quedaron pendientes ahí se queden, que se les olviden a los narcos, pero no lo crean. 20 por 1, ese es el precio que ponen los narcos para blindarse y protegerse del Ejército Nacional. Por cierto, eso de que dicen por ahí que una de las soluciones fue atraer a la DEA porque llevaban ya 13 operativos la Secretaría de Marina con el señor secretario de Marina que francamente no entiendo cómo puede seguir al frente de su cargo. Pues este hombre declaró que definitivamente no se había podido capturar a Rafael Caro Quintero porque era muy escurridizo y que habían fallado 13 operativos de la Marina para actuar contra Caro Quintero. Y Caro Quintero vivía muy tranquilamente en el límite exacto entre Chihuahua, Durango y Michoacán. Un nuevo triángulo de oro. Y claro, naturalmente, nadie los podría continuar, corrijo, el sitio donde estaba el Caro Quintero era el límite entre Chihuahua, Durango y Sinaloa, para que no nos metamos en líos. Yo sí conozco geografía
y sé que Michoacán no limita con ninguno de estos estados. Pero bueno, quiero decirles que desgraciadamente para todos nosotros, el señor secretario de Marina aduce que estos 3 operativos fallidos demuestran la celeridad con la que el gobierno actúa en el caso de los narcotraficantes. Y no es cierto. Ahora tuvieron que atraerse a la DEA y lo niegan descaradamente los miembros de la oficialidad. Incluso ahí salió el embajadorcito marioneta Ken Salazar a decir que de ninguna manera podría creerse que los Estados Unidos intervinieron en este asalto a Caro Quintero y en la captura del mismo, uno de los peores criminales que México ha tenido, al igual que el Chapo Guzmán, que eran muy afines. Ahí salieron unas cartas muy románticas, obviamente en clave, entre ambos personajes, para pretender seguir dirigiendo el cártel de Sinaloa, aunque ya Caro Quintero se había separado un poquito y había formado su propio cártel. Esto es así siempre. En los cárteles, cuando hay alguien que cae, se renuevan inmediatamente, lo que no ocurre en el gobierno mexicano. En el gobierno mexicano se exhibe la corrupción de un miembro del gabinete y en lugar de actuar en consecuencia, se le aplaude y prosigue. Caso concreto, Manuel Bartlett, que está ahora metido con varios líos, varios frentes. En fin, nuestro país no puede funcionar a base de cobardía. Tiene que haber una solución que obligue al gobierno a actuar con celeridad y sin mentiras. Me acuerdo que Diego Fernández de Ceballos me contaba una anécdota cuando se reunían Salvador Rocha Díaz, Manuel Bartlett Díaz y él, vaya trío, y le decían a él, le llamaban México sin mentiras. No le decían, hola Diego, hola México sin mentiras, en plan de chunga, porque él había utilizado ese eslogan durante su campaña presidencial, en la que pocos saben que se le anuló publicitariamente en los últimos meses para reducirlo en las encuestas a favor del candidato oficial. Ya después del asesinato de Luis Manuel Donaldo Colosio, que ahora se va a reabrir. Solución. La solución para reabrir el caso de Luis Donaldo Colosio es aplastar al PRI y exaltar a su hijo Luis Donaldito como un posible candidato de la oposición, pero resulta que ya son varios los que se están sumando a la posibilidad de ser candidateados por el Movimiento Ciudadano. No solamente Luis Donaldito, sino también Ricardo Monreal, incluso algunos personajes de la televisión, de la radio, que quieren asomar su cara a través del Movimiento Ciudadano basados en su popularidad, pero también en su escasa capacidad de dirigencia. Habría que ver cómo se acomodan, porque el Movimiento Ciudadano ya está muy presionado con los que ya tiene. No hay que olvidar a Enrique Alfaro, de Jalisco, que este sí tiene una carrera y un currículum bastante sólido, fuerte, que puede incluso ser mejor que los de los candidatos de otros partidos. De la alianza, si se mantiene, aunque la terquedad de Alito Moreno de insistir en conservarse en el PRI le está rascando terriblemente a la alianza Va por México y la está reduciendo más y más, porque aún si el PRI se sale de esa alianza por culpa de Alito, pues el margen disminuiría notablemente en esta alianza a nivel nacional y tendríamos que aguantar en 2024 a otra marioneta. ¿Ya ven ustedes? Si me dicen cuáles son los defectos, cuáles son los problemas de México, son peores las soluciones que se proponen. Estamos, sí, como si estuviéramos en un juego de niños. A ver, dime tú, Pedrito, a ver, tú, Pablito, ¿qué se te ocurre?
¿Qué es lo que me dices? ¿Por qué no hablamos del juego de canicas o de la perinola para saber qué hacer? Porque lo que es el niño López IV ya no puede con el paquete. Le fallan las neuronas. Por eso no puede hablar rápido. Por eso tardó 30 minutos robándoselos a Joe Biden para un discurso insulso y repetidor, en vez de atacar de frente los graves problemas de México que iba a tratar: la migración y el narcotráfico. Y le jalaron las orejas y ofreció a Rafael Caro Quintero como regalo a los 3 días de la reunión con Biden. Perdónenme, no me van a callar, aunque tenga Omicron, y lo digo con cero cobardía.